En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. En la presencia de Dios le pedimos perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor, Dios Rey de los cielos, Padre Todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia fruto de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con copa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. A ti elevo mi alma, a ti, mi Dios y Señor.
Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. A ti elevo mi alma, a ti mi Dios y Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Es palabra de Dios. Gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, es nuestro Padre, Él nos dio la vida. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Es palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos invita a que pensemos un poco sobre el valor de la palabra de Dios. Uno puede decir, ¿no es cierto?, lo vemos siempre, todos los días. De hecho, cada domingo constituye la palabra de Dios un elemento esencial junto con la Eucaristía. Pero la Iglesia nos invita en este tiempo a reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿cómo vivimos nosotros la palabra de Dios? ¿Qué significa para nosotros esta palabra? Por un lado uno dice, bueno, si uno piensa en la palabra, ¿qué es lo primero que tiene que pensar? ¿Qué es lo primero que tiene que, ¿no es cierto?, ponerse delante? La palabra de Dios es la palabra creadora. Fíjense que en el Génesis dice, ¿no es cierto?, Dios dijo y apareció la luz, apareció esto, apareció aquello. Es palabra creadora. La palabra de Dios es la palabra que existe desde siempre, es la palabra eterna. Y es la palabra eficaz, que hace lo que dice. Por eso, ¿no es cierto?, crea toda la existencia, todo es creado por este Dios, por esta palabra.
Y cuando comienza el tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo de la preparación, esta palabra va siendo anunciada de distintas formas, de distintas maneras. Una palabra anunciada por los profetas, una palabra anunciada, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, hasta que llega el momento culminante de la palabra, de la revelación, que es el momento en el cual se revela que esa palabra es una persona. Una persona. Acuérdense ese relato, ¿no es cierto?, del prólogo de San Juan que leemos en la Navidad. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra era Dios y por esa palabra se hicieron todas las cosas. Y un día esa palabra se hizo presente en medio del mundo. Hay un texto muy lindo que dice, hizo su carpa en medio de los hombres, hizo su carpa, hizo su lugar, su estancia en el lugar de los hombres. Por eso nosotros leemos en el Evangelio cómo Jesús llama en su nombre, síganme. Nosotros cuando decimos, ¿no es cierto?, bueno, hay que seguirlo a Jesús, porque Jesús es la palabra creadora, pero la palabra redentora. Y esa palabra es tan eficaz, fíjense que yo cada Eucaristía, ¿qué es lo que hago? Digo en nombre de Jesús las palabras, porque esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y nosotros creemos que esas palabras son las palabras que ejecutan, que realizan aquello que Dios nos promete, que el reino de Dios está cerca. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca, está al lado de ustedes, está en medio de ustedes. Y Jesús le dice, ¿no es cierto?, bueno, no busquen el reino por otro lado. Está ahí, está ahí. Ese reino de Dios es el gran anuncio, la buena noticia que Jesús nos trae. El reino que nos viene, ¿no es cierto?, a estar en medio de nosotros para salvarnos, para darnos aquello que necesitamos, que es la vida. ¿Qué es la vida? Y sería lindo que nosotros en este día, primero, ¿no es cierto?, entendamos que tenemos que valorar mucho más la palabra de Dios. Antes, en los primeros tiempos, ¿saben dónde se guardaba la palabra de Dios? Se guardaba en el sagrario junto con la Eucaristía, porque era la palabra proclamada y era la palabra que se hace comida para el hombre. Que valoremos más lo que es la palabra misma de Dios. Pero además, entender que toda nuestra vida es hacer que nuestras palabras estén en coherencia con la palabra misma de Dios. Ese es el camino de la santidad. El camino de la santidad es escuchar esta palabra de Dios y permitir que esta palabra de Dios que entra en nosotros haga que nuestras palabras, o sea, nuestra vida, vaya siendo expresión de esa palabra misma de Dios. Fíjense contradicciones que tenemos los hombres permanentes. La palabra de Dios es palabra de vida y nosotros elegimos el aborto, palabra de muerte. La palabra de Dios es palabra de justicia, de paz, de verdad, y nosotros vamos por otro lado. Por eso el camino de la santidad es justamente hacer que nuestras palabras, nuestra vida, nuestra sociedad, vaya siendo cada día más coherente con esta misma palabra de Dios. De allí que es tan necesario conocerla, pero no solamente conocerla como uno diría, cierto, científicamente, sino conocerla, vivirla, tenerla presente. Qué importante sería que todos los días nosotros tengamos un momento de meditación con la palabra, que la tengamos presente, que la hagamos, tratemos de hacer la vida en nosotros. ¿Nos cuesta? Claro que nos cuesta.
Nos cuesta porque, fíjense a los ninivitas que les pasaba. Van, ¿no es cierto?, a anunciar que va a ser destruida y bueno, ahí se dan cuenta que están lejos de la palabra de Dios y por eso se convierten. La conversión. Necesitamos convertirnos. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros intereses no son los mismos que la palabra de Dios. Los ninivitas se dan cuenta de eso y por eso hacen penitencia y por eso se convierten. Jesús va anunciando que hay que convertirse y Jesús va a terminar condenado y crucificado. El llamado de conversión de Jesús, que es el llamado de la misma palabra creadora y del Hijo de Dios, termina siendo, entre comillas, un gran fracaso, porque a Jesús no lo escuchan. Bueno, en nuestro tiempo es igual. Necesitamos escuchar la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos dé la gracia de ir haciendo que nuestra vida se adecúe a la palabra. Porque un gran tema que tenemos siempre es querer que la palabra de Dios se adecúe a nosotros y no nosotros a la palabra de Dios. Y el camino a la santidad es esa, no hay otra, no hay un secreto, no hay una cosa misteriosa en la santidad y en el camino del cristiano. No hay una cosa que uno dice, uy, no sabía tal cosa, sí, es fácil. Es fácil. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen, Madre de esta palabra, que nos ayude a escuchar. No seamos, como tantas veces dice la palabra de Dios, esos oyentes olvidadizos. Vale decir, cuando uno escucha, ¿no es cierto?, el Evangelio, uno dice, sí, ya lo conozco de memoria, ya lo sé. Escuchar la palabra es algo muy distinto, es dejar que esa palabra se meta en nosotros. Piénsenlo en las realidades humanas. Uno puede escuchar, entre comillas, a otra persona y para uno no significar nada. Uno oye nada más, son sonidos que significan nada, que no nos transforman. Escuchar es dejar que esa palabra se meta en nosotros y nos transforme. Pidámoselo mucho a nuestra Madre la Virgen. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Presentemos a Dios todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor, para que la Iglesia toda se asiente fuertemente en la palabra viva y eficaz de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que cada uno de nosotros se alimente constantemente en las fuentes de la palabra de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que en nuestro país no se apruebe definitivamente la ley del aborto. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que nuestra parroquia se afiance como comunidad que escucha y proclama. Oremos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, y danos tu salvación. Tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y nuestra Madre, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Sales, Santa María Goretti, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y con confianza diciendo:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Decimos esta oración siempre antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y es así. Pero también decimos, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La palabra del Señor es la que nos purifica y nos sana. Por eso, hoy de una manera especial, pongamos nuestra atención en este Jesús que quiere venir a nosotros y quiere darnos esa paz y esa pureza del corazón para recibir.
como la mañana se levanta, tan siento como yo lo amo y Él me ama a mí. Dios está aquí, tan siento como el aire que respiro, tan siento como la mañana se levanta, tan siento como yo lo amo y Él me ama a mí. Dios está aquí, tan siento como el aire que respiro, tan siento como la mañana se levanta, tan siento como yo lo amo, tan siento como yo lo amo, tan siento como yo lo amo y Él me ama a mí. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre bueno, tú nos regalaste a Marieta como intercesora y modelo de nuestra comunidad. En su muerte nos enseñaste a elegirte siempre a ti. En su vida servicial y alegre nos enseñaste que la vida es un servicio siempre fraterno. En su perdón nos enseñaste que el amor siempre vence al odio. Hoy te pedimos por esta comunidad que formamos para que seamos cada día un poco más parecidos a ella. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una buena semana para todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la protección de María, que es nuestra Madre, y de San José, nos podemos ir en paz.